2 de la tarde con 18 minutos, esto es La Rotativa del Aire por RPP La Voz del Perú. Toca a esta hora el comentario económico de Omar Mariluz, que nos habla de las MIPES y sobre todo las MIPES en las regiones que, de acuerdo a lo que nos va a contar Omar, van a tener una mayor participación en créditos de la fase 2 de la reactivación económica. La gran pregunta, Omar, es si se logrará recuperar estos 500.000 empleos de los que se habla. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y sí, el tema de la reactivación y en general es uno de los temas fundamentales a mirar en el corto y mediano plazo, en verdad, porque el impacto de este estado de emergencia en el campo económico ha sido tremendo. Hay esfuerzos enormes que se están haciendo, como el tema de Reactiva Perú, pese a las críticas que ha habido. Es un programa que, por ejemplo, según la perspectiva del propio Banco Central de Reserva, ha funcionado porque ha llegado a las empresas que generan empleo, que es lo importante. El foco de la atención debe estar puesta en cómo hacemos para que las empresas que generan empleo vuelvan a reactivarse. Lo más importante es que la gente tenga trabajo y tenga ingresos, y eso nos va a costar un poco. Me parece que estamos en la línea, Jaime, con José Carlos Saavedra, economista de Apoyo Consultoría, para también conocer un poco las apreciaciones y lo que se viene. Ya pensemos en el futuro, pensemos en qué podemos hacer hacia adelante en las siguientes semanas, en los siguientes meses. José Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, José Carlos? Adelante, Omar. ¿Cómo ves el tema de la reactivación? ¿Qué expectativas tenemos hacia adelante? Sabemos que el diagnóstico es sumamente duro, las cifras de proyección son complicadas, qué duda cabe, pero ¿cómo ves los planes del gobierno en cuanto a la reactivación? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, me parece que lo mencionaste hace un momento, el daño sobre la economía ha sido bastante duro. La caída del PBI de hace 2 meses ha sido muy fuerte, pero como bien mencionas, eso ha sido algo que ha sucedido hace 2 meses. La información más reciente que tenemos es que los niveles de actividad económica, más o menos a partir de la segunda mitad de mayo, han empezado a levantar gradualmente, con lo cual creemos que se puede decir que hemos tocado piso más o menos en la primera mitad de mayo. ¿Qué indicadores sugieren esta ligera o gradual recuperación de los niveles de producción en la economía peruana? Uno bastante importante, bastante ilustrativo, son la demanda de electricidad, que es un buen indicador de lo que pasa en la actividad económica. Otros son los despachos de cemento, que da cuenta del reinicio de operaciones de la industria. Y también indicadores algo más basados en encuestas, que son, por ejemplo, la encuesta del BCR de empresa, donde que da cuenta que órdenes de compra han empezado a mejorar un poquito respecto a lo que veíamos antes. Ahora, dicho eso, lo que viene hacia adelante es un reto enorme de acelerar la recuperación de los niveles de producción para los siguientes meses. Y es un reto enorme porque depende de muchos factores, depende de contener la expansión del virus, que todavía no está claro que se haya contenido, depende de lo que pase en el ámbito político, donde hay mucho ruido, hay mucha incertidumbre debido a muy malas medidas que empiezan a salir desde el Congreso, y también depende de la capacidad del gobierno de implementar medidas de reactivación económicas potentes hacia adelante, ¿no? Entonces, de acá hacia adelante tenemos el reto enorme de acelerar esa recuperación de la economía, y para eso es clave, por ejemplo, lo están mencionando antes de yo participar en la conversación, Reactiva 2. Reactiva 2 es fundamental para que esa recuperación se dé. Más gasto público también es fundamental apoyarse, que el Estado se apoye en el gasto privado, porque el gasto privado es mucho más grande que el gasto público. No hay recuperación posible si el gasto privado no acompaña. Ahí el descargue de proyectos de infraestructura es fundamental. Ojalá el descargue de algunos proyectos mineros. Es decir, en la coyuntura actual donde muy poca gente quiere gastar, hay un grupo de proyectos que están pendientes de avanzar, y es fundamental destrabarlos, ¿no? José Carlos, me parece. Sí. A ver, a mí me salta una duda recurrente que creo que es la duda de expertos como tú. Si bien es cierto, está sobre el tablero
este desafío, más empleos, las cifras menos magras en los últimos reportes, ¿qué hacemos con la demanda? ¿Cómo se estimula la demanda? Porque allí creo también está la clave. Tienes toda la razón. Digamos, estamos entrando en una segunda etapa de esta crisis que como tú bien mencionas, depende más de la demanda que de las restricciones de oferta. La primera etapa de la crisis era poner en pausa la economía para poder contener la expansión del virus, y ahora que se empieza a abrir la economía, lo que va a ser la principal restricción es cuántas las empresas van a querer invertir, cuántas las personas y las familias van a querer gastar, y cuánto el Estado va a poder compensar la menor demanda privada con gasto público. En lo último que he mencionado de gasto público, es fundamental que el gobierno implemente medidas de gasto en aquellos aspectos donde la ejecución es elevada. A mí me preocupa un poco que se haya apoyado mucho en gobiernos locales y regionales, aunque una buena noticia es que se haya apoyado en gasto de mantenimiento. Una repregunta ahí ya para darle el pase a Omar. ¿El gobierno debería entregar otro bono? Ayer el presidente se plantó y dijo, por si acaso hemos entregado a más de 5 millones de hogares, ¿no? No me digan de que no se ha entregado el bono, ¿no? Entonces, a partir de esa fórmula y entendiendo que hay mucha gente que está camino o ya en la pobreza, Colombia, entiendo, ha tomado medidas al respecto. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, es decir, otros 760 soles, porque 760 el cálculo es un mes, y ya van como 3, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, ahí también estoy de acuerdo contigo. Creo que la respuesta rápida es que corresponde un bono adicional. La discusión puede estar si es que es un bono universal o a los 6,5 millones o a 5 millones, etcétera. Eso es una discusión ya de diseño y política, pero como tú bien mencionas, en una cuarentena que ha durado mucho más tiempo, el bono inicial ha quedado corto. Y la verdad es que la información disponible que tenemos, déjame contarte esto que me parece bien importante, es que los ingresos de la familia se han visto fuertemente afectadas. La información del INEI sugiere que cuando tú sumas los gastos o los ingresos, de todas las familias, de los trabajadores, ha caído 50%. Wow. Es una caída muy fuerte. Brutal. Sin embargo, vemos diferencias bien importantes según nivel socioeconómico. Esa caída de 50% es, entre comillas, solo una caída de 15% cuando analizan la caída de ingresos de trabajadores formales. Eso quiere decir que el golpe ha sido mucho más fuerte para los trabajadores informales, que son los de menores ingresos. Y más aún, esa caída solamente es de 7% para los trabajadores formales con ingresos mayores a 2.000 soles. Wow, Mira esa diferencia, ¿no? Omar tenía menos 50 por un lado y menos 7% por otro lado. Entonces hay un tema de desigualdad acá que se está agravando, y eso creo que justifica un bono adicional. Bien, Omar, y ahí adelante. Un dato relevante, Jaime, lo ha mencionado hoy día justamente la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en un evento que organizó Bloomberg sobre la posibilidad, el gobierno se está evaluando la entrega de un bono, pero ya mucho más focalizado a los trabajadores o a las cabezas de familia que no van a poder volver a laborar, porque entendemos que en esta etapa han vuelto ya varias empresas, pero no necesariamente todos los trabajadores van a poder volver a sus centros de labores o volver a reengancharse al mercado laboral. Entonces sí se está evaluando, entiendo, desde el Ejecutivo un nuevo bono. Y yo le quería preguntar ahí sobre el tema político que lo mencionabas, el factor Congreso de la República, que está muy activo en la discusión de normas sin sustento técnico, lamentablemente. ¿Cuánto puede jugar en contra el factor Congreso de la República? Muchísimo. Lo que, como mencionaba anteriormente, lo que toca ahora es un trabajo de reconstrucción de la economía nacional, y en ese trabajo de reconstrucción tienen que estar todos los motores prendidos, y el motor de la inversión y de la contratación de empleo formal tiene que estar ahí. Si no hay motor del sector privado y en particular de las empresas grandes, inversión y contratación, no vamos a tener una recuperación rápida y no vamos a llegar a los niveles de ingreso que teníamos pre-crisis. Para eso es fundamental, para que una empresa se anime a invertir y a contratar, tener reglas de juego claras y tener certidumbre acerca
del camino, del marco institucional que va a tener al frente. Y yo creo que ahí el Congreso está haciendo un daño muy grande en este aspecto. Creo que podríamos salir de alguna manera tarde o temprano del problema del COVID, pero si destruimos el marco institucional y generamos incertidumbre para los negocios de cualquier tamaño, no vamos a recuperarnos rápidamente. José Carlos, permítenos una brevísima pausa. Todavía tenemos más tiempo para conversar. Omar también tiene algunas consultas, yo también unas tantas. Así que regresamos en unos instantes para hablar de, la economía, las MIPES. Las MIPES son mayoritarias, claves, ¿no? Regresamos. De la tarde con 35 minutos, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 102 de la emergencia por el coronavirus, en este segmento y en el anterior acompañado de Omar Mariluz, porque estamos conversando con José Carlos Saavedra, economista, experto en uno de los asuntos capitales en este momento para nuestro futuro, ¿no? ¿Crees que hay manera, José Carlos, no sé, esta pregunta puede sonar ingenua, pero ¿hay manera de poder revertir esa proyección que no nos deja dormir del Banco Mundial de menos 12%? ¿Hay sectores que pueden palanquear hacia abajo ese número y, digamos, tener un menor decrecimiento? Porque, digamos, el decrecimiento parece ser inevitable, pero ¿podrías tú, considerar analizando cada sector, ¿no? O qué sector puede, digamos, tener un repunte, o te reafirmas en que te alineas con el Banco Mundial de que son menos 12 de todas maneras? Mira, Jaime, para decirlo de una manera, la mitad del partido ya está jugado, ¿no? Estamos en mitad de año y nuestra estimación es que entre enero y junio el producto, la actividad económica o el PBI ha caído 15% en comparación con la primera mitad del año pasado. Ya estás 15% abajo y por más que los niveles de producción empiecen a aumentar hacia adelante, son niveles que están por debajo de los observados del año pasado también. Entonces, con 15% abajo en la primera mitad del partido, lo único que tenemos hacia adelante es tratar de acelerar lo máximo posible la recuperación de los niveles de producción, pero una caída este año es inevitable. En apoyo de consultoría tenemos una proyección de menos 14%, así que el menos 12% del Banco Mundial nos parece bastante razonable y ojalá que sea así, pero no deberíamos tirar la toalla en cuanto a nuestros esfuerzos para reactivar la economía y tener un resultado mejor. Eso es fundamental para que el daño sobre la economía de las familias sea menor y el daño sobre las empresas también, ¿no? Y hacia adelante es fundamental, como mencionaba anteriormente, que ahora nos concentremos en un paquete de reactivación que tiene diferentes pilares, ¿no? Uno de ellos es el de la reapertura ordenada, cuidando la salud de la población, pero una reapertura lo menos burocrática posible. Eso es fundamental para ya destrabar todos los temas de oferta. Es fundamental acompañar esa reapertura con medidas de gasto, como tú lo mencionaste, gasto que destape gasto privado y gasto público. Allí el bono, como tú mencionaste, es importante, el gasto en mantenimiento, empleo temporal, extraer infraestructura, etcétera. Pero también es importante tener una serie de medidas que busquen evitar los daños permanentes a la capacidad productiva. Y esos daños permanentes, que suena algo bien etéreo, bien concreto, es evitar el número de quiebras y evitar la destrucción masiva de empleo formal. Porque si hay quiebras y hay destrucción masiva de empleo formal, la capacidad productiva se ve afectada y eso hace, y la experiencia de otros países es bastante clara, eso hace que la recuperación sea más lenta. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta que la crisis todavía no ha pasado, que el control del virus todavía no es claro, que hay mucho riesgo en el camino y es fundamental tener medidas también de soporte para evitar la destrucción de la capacidad productiva. Por ejemplo, hay medidas como
subsidio a la planilla, es algo que debería ponerse sobre la mesa nuevamente. El Reactiva 2, como ya lo dijimos, es fundamental. Justo ahí, José Carlos, te quería consultar sobre justo ese punto, ¿no? Que busca evitar el quiebre de más empresas en el país. Y Reactiva 2, ¿qué criterios se deberían contemplar una vez que se lance esta segunda parte para incluir a un mayor número de empresas? Y no sé si tú compartes la crítica que ha estado en los últimos días sobre Reactiva 1, que no ha llegado a las pequeñas, a las microempresas. ¿Cuál es tu análisis al respecto y sobre todo cómo podemos mejorar esta herramienta? Para responderte directamente, yo no comparto buena parte de las críticas. Sí creo que hubo demoras, creo que se pudo hacer un poco más rápido, pero creo que parte de las críticas, y ahí te doy mi opinión, es que se apoyan en una mala concepción del objetivo del instrumento. El programa Reactiva, a veces parece que muchas personas lo interpretan como un programa de inclusión financiera de las MIPES, y no es así. El programa Reactiva es un objetivo y un instrumento, y el objetivo es inyectar liquidez a las empresas que están pasando por un periodo sin ingresos, inyectar liquidez barata para que pueda cubrir con sus obligaciones y evitar que se rompa la cadena de pagos. Ese es el objetivo central. Medirlo con otros criterios me parece un error. Y cuando uno analiza ese objetivo, me parece que ha tenido éxito. Y te digo 3 indicadores que me hacen pensar que ha tenido éxito. El primero es que en la coyuntura actual, de caída del PBI de 40%, empresas sin ingresos, lo que tú hubieses visto en condiciones normales es un desplome del crédito, ¿no? Un banco no presta a una empresa que no tiene ingresos y que su riesgo ha subido enormemente. Y eso no ha pasado. El flujo de crédito no se ha cortado. Eso me hace pensar que el dinero ha fluido en la economía. Lo segundo es que a pesar del enorme riesgo que ahora tienen las empresas, porque hay mucha incertidumbre y no generan ingresos, la tasa de interés que sube con el riesgo más bien ha bajado y está en niveles mínimos históricos, tanto para MIPES como para empresas grandes. Y lo tercero es que si es que ese es el concepto del programa Reactiva, de permitir que las empresas cumplan con sus obligaciones, es absolutamente natural que las empresas más grandes reciban un monto mayor, porque sus obligaciones son mucho mayores en monto que las empresas más pequeñas. Es más, si tú ves la distribución del crédito Reactiva por tamaño de empresa o por sector económico, la distribución del crédito Reactiva es un calco idéntico a la distribución del crédito del sistema financiero. Es un calco idéntico de la distribución de las ventas en un sector económico. Lo que me dice que ha respondido bien a las necesidades de cada sector y de cada tamaño, para cada tamaño de empresa. Es más, de hecho, por ejemplo, ¿no? Usualmente en el sistema financiero 20% del crédito va usualmente a las MIPES, 20% del crédito del Reactiva ha ido a las MIPES. Algo que podría mejorar, y me parece que va a mejorar en el caso de las MIPES ahora, es que nuevamente se pensó quizás para una cuarentena que duraba menos, ¿no? Con un mes de ventas, y ya con mencionaste 100 días, queda corto. Por eso es que eso se justifica y es urgente en realidad ampliar el programa para que haga buena conversa con una cuarentena que dura más. Pero esa es mi opinión sobre el tema Reactiva. Ajá. Omar, creo que una última dale. última consulta chiquita nada más para acabar ese tema de la reactivación. El otro pilar, Arranca Perú, ¿no? Que tiene que ver con ejecución, inyección de dinero para obras de infraestructura. José Carlos, ahí bien, en el diseño perfecto, pero la gran limitante sigue siendo la capacidad de gestión. Sí, nuevamente estoy de acuerdo con ustedes en ese punto. El diseño está bueno, de alguna manera incorpora las dificultades de ejecución, en el sentido que se apoya más en aquellos rubros en los que se gasta más rápidamente, que es mantenimiento, por ejemplo, pero también se apoya mucho en los gobiernos locales y regionales que no invierten que no gastan muy bien.
Ese es un punto de riesgo que preocupa un poco. Otro punto de riesgo no menor es el de la situación actual en la cual muchos funcionarios del Estado tienen temor a firmar por las arbitrariedades de la Contraloría. La Contraloría opina sobre cosas que no debería opinar y el riesgo para quien firma es enorme. Y ahí creo que a muchas personas que estamos afuera del Estado nos falta empatía con el funcionario público, porque nosotros no firmamos y pedimos que salga todo rápido, pero realmente el riesgo que asume debido a las arbitrariedades de la Contraloría un funcionario público por firmar algo es enorme. Y creo que eso es algo que puede ser una limitación muy importante a la reactivación económica, ¿no? Porque en este proceso va a haber muchas firmas que hacer y si la Contraloría pone un riesgo muy elevado, eso no va a pasar, ¿no? Tremendos desafíos que tenemos al frente, ¿no? Porque una reactivación tiene que ser ágil, tiene que ser eficiente y creo que en esta parte final José Carlos, has dado en un punto clave, ¿no? Los funcionarios andan más bien en grueso, digo, temerosos de comprarse un pleito, poner su firma en una contratación, en algo que implica inversión pública, porque evidentemente tienen ahí el temor de entrar a un proceso, ¿no? Muchas gracias por esta conversación, por este análisis, José Carlos Saavedra, economista, con nosotros, y también las gracias a Omar Mariluz por su participación aquí en la rotativa del aire. La pausa.